Bueno, de entrada, las gracias a Plataforma Patria Socialista y a todos los que hicieron posible este encuentro de reflexión. El lugar de donde voy a hablar va a ser desde la estructura jurídica. Voy a cumplir los 3 requisitos que exige la invitación, plantear el problema, señalar las líneas fundamentales del Plan de la Patria en este ámbito social y por último las propuestas que tenemos. Bien, en Venezuela todos los sistemas institucionales de la sociedad están profundamente involucrados en un intenso conflicto en torno a la cuestión de la hegemonía, entendida como efectiva capacidad de dirección moral e intelectual de nuestra sociedad, en virtud de la cual un conjunto de clases sociales, o bloques, o grupos, aún dominantes, y otras clases que representan las mayorías populares aspirantes al dominio, disputan acreditarse como guías morales e intelectuales legítimas de la nación venezolana. Aquí proponemos pensar la cuestión de la hegemonía desde el lugar del derecho y del espacio jurídico. ¿Qué papel juega el derecho en la revolución? ¿Es un obstáculo, un impedimento, una traba, un estorbo, un freno? ¿O por el contrario es una estructura que propicia lo nuevo? Todo esto dentro del conflicto social que vive la sociedad venezolana. El derecho, lo jurídico, es un espacio profundamente político. La función específica de la institución jurídica es imprescindible para organizar socialmente, en el modo de producción capitalista, la valoración del capital y para garantizar jurídicamente, es decir, políticamente, su reproducción y la reproducción de la sociedad. La relación entre derecho, es decir, ordenamiento normativo, coactivo y la política es tan estrecha que podemos considerar el derecho como el principal instrumento mediante el cual las fuerzas políticas que detienen el poder dominante en una determinada sociedad ejercen su dominio, revistiendo jurídicamente sus decisiones y actuaciones políticas. En efecto, como han señalado los juristas marxistas, el derecho no nace directamente de la sociedad, sino indirectamente a través de la mediación del Estado y de la política. Por otra parte, el Estado se configura como ordenamiento jurídico, como el conjunto de los poderes que son ejercidos en el ámbito de dicha estructura y como tales aceptados como poderes legítimos. Cualquier forma de poder en una sociedad de clase como la nuestra se racionaliza por medio del poder del Estado. Es decir, no puede existir poder institucionalizado sin derecho y no puede existir derecho sin poder legal, es decir, poder del Estado. El proceso de jurisdicción del Estado es acompañado por un proceso de legalización del derecho a través de la Constitución. Por otra parte, asumimos la tesis marxista de la doble función desempeñada en nuestras sociedades por el derecho. Por una parte, el derecho funciona como ideología, reafirmando un determinado sistema de ideas. Es la constatación a través del Estado de un conjunto de valores del sistema social burgués. En segundo lugar, regula un determinado pacto social, un consenso social. Ciertamente, los actuales conflictos por la hegemonía en Venezuela son luchas en los distintos ámbitos de la sociedad por la afirmación de un conjunto de valores, normas espirituales, materiales, morales, intelectuales. Lucha por una transformación institucional y por un desplazamiento del poder que permita construir un nuevo sentido de identidad colectiva nacional. Frente a la naturaleza clasista y desigual de la estructura social venezolana y del consiguiente carácter abstracto que dentro de ella asume el principio de igualdad formal sobre el que se funda el derecho y la justicia tradicional, está apareciendo una actividad jurídica y jurisprudencial de ruptura, identificada con las nuevas formulaciones relacionadas con el programa de gobierno para la independencia nacional y el socialismo, base para elaborar el segundo plan socialista de la Nación Simón Bolívar 2013-2019. El programa de gobierno para la independencia nacional y el socialismo es el marco estratégico que fija la dirección de los objetivos nacionales y sociales a alcanzar, es decir, firma la perspectiva general, traza la tendencia relativa a este momento histórico, que debe guiar y orientar la elaboración de una propuesta viable, realizable, de vías necesarias, transformaciones institucionales de la sociedad venezolana y específicamente en el Poder Judicial. El Poder Judicial debe insertarse en el nuevo contexto estratégico
que les fija nuevas perspectivas para la elaboración de una política del derecho que, al tomar en cuenta los nuevos objetivos del proyecto nacional, construye un nuevo modelo organizativo y una nueva política de alianzas sociales populares que respondan de manera más congruente con las nuevas condiciones sociopolíticas revolucionarias presentes en el país. El programa de la patria es para nosotros fuente de derecho, legitimada en las dos últimas elecciones presidenciales. En este documento encontramos objetivos inherentes al Poder Judicial. Punto 255. Revolución en el sistema de administración y de justicia para que cese la impunidad, lograr la igualdad en el acceso y erradicar el carácter clasista y racista en su aplicación. Punto 2556. Apoyar la política de formación de jueces y juezas orientada a desarrollar una cultura de la responsabilidad en la administración de justicia en función del derecho a vivir bien de los seres humanos que conforman la sociedad venezolana. Punto 24.3. Fortalecer el sistema de administración de justicia implica combatir la impunidad y promover la justicia de paz comunal. Dar paso a una sociedad más igualitaria y justa rumbo al socialismo, sustentado en el papel del Estado democrático de derecho y de justicia que debe satisfacer las necesidades básicas de la vida de nuestro pueblo. El Poder Judicial, los jueces en su desempeño profesional como funcionarios públicos deben garantizar y controlar unas políticas constitucionales y socialistas que satisfagan tales necesidades. En este sentido, el programa de la patria nos insta a construir nuevas relaciones sociales en la Venezuela actual, empezando por una posible lectura en clave socialista de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99, al señalar que para el logro de este segundo gran objetivo, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, es estratégico desatar la potencia contenida en la Constitución bolivariana, logrando la irrupción definitiva del nuevo Estado social y democrático de derecho y de justicia mediante la conciliación del poder popular. Bien, son propuestas, vean, bien administrativas que buscan una serie de objetivos. Propuestas. Primera tarea, fundamentar una teoría del derecho crítica e emancipadora. En una Venezuela en transición, que se halla en una etapa de transición del modelo capitalista a un modelo socialista, es impostergable una reflexión que debería empezar por el análisis crítico y demoledor de la concepción del derecho y de la ciencia jurídica que se ha transmitido, difundido y consolidado entre los operadores jurídicos desde el nacimiento del Estado venezolano hasta la actualidad. Segunda tarea, construir una nueva cultura jurídica. Nuestro presente está en la búsqueda de su propia forma y práctica jurídica, y este proceso pasa necesariamente por una crítica a la ideología jurídica ortodoxa, que se funda en una abstracta igualdad normativa, desconociendo las concretas desigualdades materiales. Hay que superar los prejuicios tradicionales, la igualdad formal, de la ciencia jurídica, postulando una nueva definición y caracterización de los objetivos, de las tareas y las condiciones adecuadas del análisis y a los problemas de nuestra actual coyuntura histórica venezolana. Tercera tarea, la descolonización del pensamiento jurídico y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Necesitamos elaborar sistemáticamente un nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es una tarea fundamental revisar, criticar, superar, desconstruir las concepciones teóricas y axiológicas que sustentan el constitucionalismo clásico en sus dos vertientes, construida sobre conceptos metafísicos impuestos en nuestras sociedades por el colonialismo cultural y cuyo valor y significado debe ser superado, ampliado y transformado. Me refiero, por ejemplo, a las teorías constitucionalistas donde el derecho público es garantía última de la sociedad capitalista que establece la antítesis entre ciudadano y trabajador, entre libertad formal y libertad real. Cuarta tarea, necesidad de una nueva formación disciplinar y profesional para el jurista venezolano. Nuestra propuesta de reforma del sistema judicial debe tener como eje fundamental una nueva formación de profesional del derecho. En el ámbito jurídico deberán imponerse nuevos principios educativos, una nueva pedagogía y unos nuevos planes curriculares de enseñanza. El papel de la nueva educación jurídica como parte de un proceso de transformación de la hegemonía cultural y como elemento para la formación de una conciencia transformadora es básico. Las estructuras del poder están siempre relacionadas a las estructuras del conocimiento y los desplazamientos del poder deben acompañarse de transformaciones en los paradigmas cognitivos y en las prácticas profesionales. Quinta tarea, efectuar una práctica jurídica para la transformación social emancipadora.
Es importante transformar las instituciones públicas mediante la formación de funcionarios administrativos y políticos destinados a promover y revalorizar la cultura del saber y del trabajo socialista y profundizar y ejecutar los mecanismos de sanción política, administrativa y penal. Sexta tarea, revisión y desactualización, abrogación del ordenamiento jurídico anterior a la Constitución vigente por parte de la Sala Constitucional. En los últimos años en Venezuela se han venido promulgando leyes favorables que protegen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. En este contexto nos referimos únicamente al Tribunal Supremo de Justicia como institución competente para crear derecho, ya que sus sentencias son producciones normativas y se convierten en fuente de derecho. La Sala Constitucional específicamente es un centro de producción normativa por mandato constitucional, artículos 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La mayoría de nuestro ordenamiento jurídico ha sido elaborado atendiendo una lógica política distinta y a la Constitución vigente. Sin embargo, nuestro texto constitucional no está constituido por platónicas declaraciones programáticas. Es muy por el contrario, un nuevo proyecto de sociedad que al realizarse tienen incidencia real en la vida cotidiana de los venezolanos. Estos son los fundamentos, las tesis fundamentales que deben sustentar las prácticas políticas en el cambio y la transformación en el Poder Judicial. Termino con esto. ¿Por qué desarrollé la relación entre derecho y política? Por algo muy simple. Tenemos 26 facultades de derecho, no sé cuántas escuelas de derecho, hay que investigar cuántas escuelas de derecho. Y todos los procesos de estructuración a nuestros abogados es para formar siervos del poder en el sentido de reproductores del sistema. Es decir, que los procesos de formación y de educación en estas 26 facultades de derecho y en estas no sé cuántas escuelas de derecho es para formar profesionales reproductores del sistema. Y termino haciéndole una propuesta a la plataforma Patria Socialista. Debemos proponerle al gobierno revolucionario, debemos proponerle desde aquí no solamente la elaboración de un plan bastante general de transformación, de construcción de la patria socialista, sino debemos proponerle un debate y una discusión para elaborar planes en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad y en los diferentes poderes. Es decir, es necesario no solamente un plan de patria socialista hacia el Poder Ejecutivo, sino también hacia los otros poderes. Es decir, las transformaciones que debe tener el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los otros poderes. Muchas gracias.